Este panel, como decía Viviana, esta tarde vamos a estar hablando como más de la parte, la parte corporativa del modelo. Y entonces esta tarde tenemos un primer panel que se llama Una mirada crítica a los marcos normativos sobre empresas y derechos humanos en Colombia. El objetivo de este panel es hacer un balance entre los alcances de los marcos normativos que regulan la actividad de las empresas extractivas en Colombia, y también queríamos entender el impulso que se le está dando a los marcos voluntarios por parte de las empresas para desconocer el impacto de sus operaciones y del mismo gobierno para proteger e incentivar la inversión. A mí me gustaría, antes de dar paso pues, a nuestras panelistas, resaltar que esta misma preocupación es la que llevó a que el pasado año se creara la mesa de trabajo sobre la política pública de empresas y derechos humanos, de la cual forman parte varias de las organizaciones que están hoy aquí presentes, y que precisamente pues teníamos como la preocupación del Plan Nacional de Acción, que fue publicado por el gobierno en diciembre del 2015 y que precisamente pues fortalecía una política pública enfocada a la voluntariedad por parte de las empresas en lo que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos. Y uno de los objetivos que tiene la mesa, a pesar de que seamos organizaciones distintas, con enfoques distintos, era la necesidad de promover marcos sólidos para la regulación de la actividad empresarial, que precisamente pues, ofreciera acceso a la justicia, ofreciera garantías para las víctimas de las actividades y las operaciones empresariales en los territorios. Y bueno, básicamente esas fueron preocupaciones que nos agruparon en ese espacio. Lo comento porque, pues, te digo, hay muchas organizaciones que están acá que forman parte, hay otras organizaciones que han preguntado por ese espacio. Entonces yo creo que para ilustrarnos sobre esas preocupaciones pues son muy adecuados los paneles que vamos a tener esta tarde. Esta tarde vamos a tener con nosotros a Amanda Romero en un panel que se llama Plan Nacional de Acción y Marcos Voluntarios de Empresas y Derechos Humanos en Colombia. Esa es su presentación. Amanda es educadora, especialista en derechos humanos, es investigadora y representante para Sudamérica del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. A continuación haremos un balance de los marcos normativos que regulan el comportamiento de las corporaciones extractivas acá en Colombia, a cargo de Andrea Torres, que es abogada de Tierra Digna, con experiencia en acompañamiento de casos como los impactos generados por las minas del carbón en el Cesar y los impactos generados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Y también abordaremos la experiencia de los procesos sociales que darán cuenta de los impactos y los daños ocasionados por las corporaciones en el Cesar y en el Huila, precisamente, con la experiencia del caso de Cesar, de la comunidad del Boquerón. Es una comunidad pues que está frenteando, diríamos, a las empresas mineras en un proceso de reasentamiento involuntario. Esta será una presentación a cargo de Lesbi Rivera, que es lideresa de la comunidad de Boquerón y miembro del Comité de Concertación para el Reasentamiento Colectivo de la Comunidad. Y para finalizar, está por allá Jennifer Chavarro, por allá la veo. Ahora se nos junta para presentarnos pues, la experiencia del caso del GESE, el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Jennifer es comunicadora social, es activista, está por allá atrás, de morado, y bueno, lleva más de 10 años en oposición al proyecto hidroeléctrico El Quimbo, denunciando los incumplimientos ambientales y económicos de la multinacional Engesa y los impactos generados sobre el territorio y las comunidades. Entonces, empezamos contigo, Amanda. Muchas gracias. Buenas tardes. Trabajo en una ONG internacional de derechos humanos, que es el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, que es una de las ONG más importantes a nivel mundial por tener la biblioteca virtual más grande sobre este tema de las relaciones entre los derechos humanos y las empresas y específicamente cómo se producen violaciones de derechos humanos dentro de la operación empresarial. Entonces, me pidieron hablar de un tema un poquito difícil para mí, aburrido, digamos, porque se refiere a lo que ha dicho el Estado que va a hacer respecto de empresas y derechos humanos en Colombia. Entonces, lo que hice es un poco actualizar la discusión
para que, ahí está, ese sí soy, muy bien, ahora sí. Actualizar la información para que ustedes puedan ir mirando también y podamos brevemente presentarles un panorama muy general del tema. La página web de nosotros está en inglés, Business and Human Rights Resource Center, y ahí ustedes encuentran la pestaña de español en donde van a encontrar la información. Tenemos varios nodos en los que vamos a ir viendo, por ejemplo, demandas, para los que son abogados y abogadas. Tenemos una sección sobre demandas contra empresas y de empresas contra activistas también, para que ustedes puedan seguir el tema desde la perspectiva jurídica. La primera. Entonces, ese es el sitio web para que ustedes lo puedan copiar y puedan meterse a la información. Siguiente. Bien, entonces, esta es una ONG independiente. Si estamos hablando de la misma presentación, tal vez no. Creo que abrimos la que no era. O sea, abrimos la que no era. No sé, estoy mirando. Esta sí es la presentación. Bien, ahora sí. Esta yo estaba mirando que no era. Bien, entonces empezamos, ya ahora sí. Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Los planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos se originaron en el Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que se desarrolla desde el año 2012 en Ginebra, como parte de los acuerdos de los estados para empezar a aplicar lo que se denominan los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, aprobados en el mes de junio de 2011, que constan de 3 pilares. El pilar 1, que habla de proteger, del deber de proteger los derechos humanos cuando las operaciones empresariales causan daño y violaciones de derechos humanos. El pilar 2, que se refiere a la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos dentro de la operación empresarial y en las comunidades aledañas. Y el pilar 3, que se refiere fundamentalmente al deber de reparar los daños y los impactos causados por las operaciones empresariales, que corresponden tanto al Estado como a las empresas. Con base entonces en esos acuerdos, el grupo de trabajo, se establece un grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en el mismo 2011, y ese grupo de trabajo produce una guía para apoyar a los estados para que elaboren unos planes nacionales de acción que tengan directamente como eje central las empresas y los derechos humanos. Esa guía se hizo desde el 2014 y se presentó formalmente actualizada el año pasado, en el mes de noviembre, en Ginebra. Siguiente. El Plan Nacional de Acción de Colombia fue lanzado por el presidente Santos en diciembre del 2015. Es un capítulo que se le añade al Plan Nacional de Derechos Humanos, como explicaré enseguida. Se hace en un contexto, en la introducción del Plan Nacional de Colombia, dice que Colombia lanza este plan porque acaba de adherirse a la declaración sobre inversión extranjera y empresas multinacionales de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, OCDE, en el 2012. En el 2014, la Procuraduría General de la República de Colombia, la Nación, adopta para las tareas internas de la Procuraduría y sus funciones de control administrativo, los principios rectores de la ONU. Es la única institución estatal que públicamente dice que adhiere a esos principios, y
se dice en el documento del Plan Nacional de Acción de Colombia que es producto de una consulta con organizaciones de la sociedad civil, pero en realidad lo que hacen es que toman la misma consulta, entre comillas, que se produjo para el Plan Nacional de Derechos Humanos y la asimilan con 33 sesiones que hicieron en distintas ciudades del país para informar y reunirse con cámaras de comercio y con representantes empresariales y presentar unos lineamientos en el 2014 que luego se convertirán en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el 2015 siguiente. Este es el último informe que presenta el gobierno colombiano sobre la base de los 3 pilares de proteger, respetar y remediar. Al centro dice que el plan es una herramienta de construcción de paz. Esta mañana alguien decía, estamos viendo cómo el argumento de legitimar o legalizar el despojo se hace a partir también de aprovechar las empresas el contexto del acuerdo de paz. El gobierno lo dice claramente, ¿cierto? Dice que el plan es un plan que debe estar arraigado en la agenda nacional y territorial, en donde la participación, también nos explicaban esta mañana cómo se da la participación, es el principio fundamental. En segundo lugar, dicen que están trabajando para la apropiación y difusión del plan, fortaleciendo el enfoque diferencial, y hablan sobre todo de un enfoque diferencial étnico y de género. Luego dice, liderando desde el ejemplo, el gobierno ha sacado algunas directivas para plantear la importancia de hacer compras que sean respetuosas de los derechos humanos y de los principios rectores, y habla de la debida diligencia. Entonces, quienes son abogadas y abogadas saben que la debida diligencia tiene una relación directa con lo que significa también el principio de precaución en la Convención de la Biodiversidad, ¿cierto? Pero cuando se refiere a actividades empresariales, se refiere a cualquier empresa, en cualquier campo y en cualquier actividad, en cualquier sector. Y finalmente habla de la necesidad de trabajar en los mecanismos de acceso a remedio o a reparación. Sin embargo, todo el enfoque del Plan Nacional de Colombia está centrado en la necesidad de trabajar mecanismos extrajurídicos, es decir, plantean que los mecanismos de acceso a remedio deberán ser extrajudiciales, es decir, no necesariamente plantean la posibilidad de un siguiente TIC. En el informe de implementación que hacen en marzo de este año, el gobierno dice que ha trabajado en la inclusión de las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Derechos Humanos 2014-2034 en los planes de desarrollo departamentales. Entonces, fíjense cómo juegan con el discurso del Plan Nacional de Derechos Humanos, porque se supone que el de Empresas y Derechos Humanos es un capítulo de ese, y nos dice que de 13 de los 33 planes departamentales en Colombia tienen ya ese componente de empresas y derechos humanos. Siguiente clic. Dice además que el proyecto está haciendo un esfuerzo por articularse con la sociedad civil. Primero, que se ha conformado en el país, yo no lo conozco, un grupo de trabajo de derechos humanos y carbono. En segundo lugar, habla de las alianzas público-privadas entre el Departamento para la Prosperidad Social y las empresas, y en este momento lo enmarcan dentro de la perspectiva del proceso de paz. Y nos hablan de 3 elementos importantes que son los escenarios multiactor. En ese sentido, mencionan 2 de los más importantes. Un segundito. Primero, las guías Colombia, que son un conjunto de empresas que empieza a trabajar en Colombia más o menos desde el año 2012, de manera formal, con fondos de la cooperación internacional, específicamente de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, para impulsar lo que se denominan principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos. Estos principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, que apoyó en su momento el Comité Internacional de la Cruz Roja, el gobierno de Suiza estaba ahí también metido,
se desarrollaron para implementar estrategias tendientes a la protección de la empresa frente a ataques guerrilleros. Como decíamos recientemente en un artículo, es la empresa la que es considerada como víctima de la situación del conflicto armado. Los principios voluntarios sobre empresas y derechos humanos, entonces, se trabajan alrededor de Guías Colombia de empresas que no son del sector extractivo. Para las empresas que sí son del sector extractivo, existe otro club de empresas que se llama el Comité Minero Energético. En el Comité Minero Energético están empresas de hidrocarburos, fundamentalmente Occidental, Ecopetrol, Pacific Energy, y las empresas mineras e hidroeléctricas que todas y todos conocemos. Nos dice en la actualización de este año de marzo que se ha creado una comisión asesora del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que yo tampoco los conozco. Ahora sí dice que hay un delegado de organizaciones indígenas, un delegado de organizaciones afrodescendientes, uno de la Confederación Nacional de ONGs, uno de Confederaciones de Trabajadores, uno de la Asociación Colombiana de Universidades, 3 del Consejo Gremial Nacional y finalmente uno de las iniciativas multiactor, o sea, uno de los mismos que están dentro de los mismos y que pueden estar, ¿cierto?, trabajando y en conexión con los mismos. Entonces, esa actualización nos dice que hay una preocupación grande del Estado respecto de cómo van a trabajar en esa iniciativa multiactor. Y en el 24 de agosto, hace una semana más o menos, nos traen este artículo en el portal de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos. Nos dice que hay un ejemplo de buenas prácticas en Arauca, de un evento que se llamó Arauca Derecho al Futuro, ejemplo de buena práctica en la implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas. Este evento, ¿cierto?, que se hace en Bogotá, siguiente clic, nos dice que para poner en funcionamiento, se supone que un gobierno que hace un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos tiene que presentar cada año un informe para que el grupo de trabajo y el foro sepa qué se está haciendo en la materia. Entonces dice que la Consejería Presidencial con Occidental de Colombia, la OXI, diseñaron la iniciativa que comprendió el desarrollo de 4 sesiones de diálogo entre instituciones públicas del nivel nacional, territorial, representantes de gremios económicos y de empresas privadas y miembros de la sociedad civil araucana alrededor de los fundamentos necesarios para construir un relacionamiento que permitiera avanzar en la implementación progresiva y exitosa del Plan Nacional de Acción en el Territorio. Es decir, que cuando yo leo esto digo, ¿pero qué han hecho para implementar, por ejemplo, el tema de remediación? Por ejemplo, ¿cómo se ha reparado a las víctimas de la masacre de Santo Domingo en Arauca? Por ejemplo, ¿cómo se ha reparado a la comunidad de UBA en relación con todo el conflicto que tuvieron en el Pozo Gibraltar? No hay nada de eso, simplemente 4 sesiones de diálogo que ellos dicen estamos implementando el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Desde mi perspectiva es un trabajo de relaciones públicas, de divulgación y de reuniones informativas. No hay nada en concreto que implemente un Plan Nacional de Acción. Entonces, además de lo que he mencionado, hay otras brechas importantes en esto. En primer lugar, el Plan Nacional de Acción en Colombia se hizo sin la elaboración de una línea de base previa. Es decir, un diagnóstico que permitiera identificar aquellas áreas más conflictivas, aquellos problemas que necesitan abordarse, tanto como manera preventiva como para remediar lo que ya pasó. Sin embargo, en la diferencia entre el Plan Nacional de Acción de Chile, que acaba de establecer Chile, lo hizo el lanzamiento el mes pasado en Santiago, se hizo sobre la base de un mecanismo distinto. Una universidad privada, la Universidad Diego Portales, el Centro de Derechos Humanos, hizo la línea de base,
señaló los elementos y las áreas más importantes de vacíos que hay en Chile. Ustedes saben que Chile es presentado como el país ejemplo de un país que crece, entre comillas, gracias a la minería, ¿cierto? Pero quienes seguimos de cerca el tema sabemos los conflictos que hay tan grandes en Chile también en relación con el acceso al agua, la pérdida del agua, no solamente de los glaciares de la cordillera de los Andes, sino también de la zona del desierto de Atacama, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a dar esa perspectiva? Entonces, tenemos un documento muy bonito en Chile, en Colombia ni siquiera tenemos ese documento, ¿cierto? No hay un diagnóstico. En segundo lugar, el marco de referencia en todas las discusiones que planteamos siguen siendo los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos. Es decir, si hoy día yo entrevisto, o lo que acaba de publicar hoy en el boletín, Drummond dice que tiene una política de derechos humanos, ¿cierto? Y la política de derechos humanos de Drummond, se puede leer perfectamente en su presentación, está basada en este lenguaje, ¿no? De nosotros hemos sufrido mucho por este conflicto y desarrollamos el país y nos arriesgamos, dicen ellos, en medio de la guerra para poder trabajar. El tema que mencionaba esta mañana Álvaro, la falta de transparencia de la operación empresarial en relación con la fiscalidad, es decir, en relación con los impuestos que no pagan, en relación con la evasión fiscal, en relación con la corrupción. En tercer lugar, el tema de que se mantiene en el país una alta conflictividad laboral. Por ejemplo, empresas como Ecopetrol son las campeonas de la tercerización. La tercerización está prohibida por ley en Colombia. Y las empresas te dicen, nosotros respetamos la ley colombiana. Y yo les pregunto, ¿cómo la respetan? Si lo primero que dice la ley es que no puede haber tercerización, no puede haber intermediación laboral, ¿cierto? Avianca, Ecopetrol, y ahí seguimos enumerándolas, ¿cierto? Luego, el tema ambiental, que ustedes conocen mejor que yo, y el tema social en distintas empresas. Siguiente clic. Los desafíos actuales, para mencionar solamente algunos, está el tema del trabajo sobre memoria y la Comisión de la Verdad. La actualización que trae el Plan Nacional de Acción en Colombia nos dice que ya están trabajando y ponen de ejemplo la comisión y el trabajo de memoria que está haciendo Ecopetrol respecto del conflicto armado. Pero, digamos, ¿y qué pasa con la memoria histórica? ¿Qué pasa con la verdad, la justicia y la reparación integral? Y ahí tiene que ver con el segundo punto, el tercer punto. Primero, hay unos casos pendientes de extraterritorialidad, los casos de Chiquita, que son más conocidos, ¿cierto? Pero también el de Nestlé o los casos del propio Drummond, que está aplicando la misma dosis que usan las empresas norteamericanas, en este caso contra los indígenas en Dakota del Sur, y es demandar por calumnia a quienes defienden los derechos humanos. En el caso de Drummond, tenemos abogados colombianos y norteamericanos denunciados en tribunales de Estados Unidos. El tercer punto es el tema de la vinculación de excombatientes y lo que se denomina las alianzas público-privadas. Ese es un desafío muy importante porque hay una letra menuda en los acuerdos de paz que han dejado ver que hay la necesidad para algunos miembros del nuevo partido político de las FARC de hacer alianzas con empresas para avanzar en el desarrollo del país. Entonces ya se ha movido la frontera agrícola, se ha destruido Amazonía, se ha destruido selva del Pacífico. ¿Qué va a pasar con esas alianzas público-privadas? Luego tenemos un punto muy interesante y es que con base en los principios voluntarios sobre seguridad y derechos humanos, las empresas colombianas compran la seguridad de la fuerza pública colombiana, es decir, el ejército y la policía tienen batallones, helipuertos y vigilancia contratada con empresas petroleras o mineras. Uno de los puntos importantes en el proceso de paz sería trabajar hacia la desmilitarización de las empresas y cuáles son los límites de las empresas de seguridad privada que operan en el país con más de 400.000 hombres y mujeres en armas. Y finalmente, ¿cuáles van a ser los mecanismos de acceso a la justicia frente a los ataques a defensores y defensoras del territorio y del ambiente? Sabemos que Colombia ocupa el segundo lugar. ¿Se acabó? Sí, pareciera. ¿Sí? Hola. ¿Se acabó? Ah, no, ya. Ah, no. Entonces ya yo decía, un minuto que me queda para esa que faltaba, sí. Y ya. Las perspectivas
perspectiva, ¿cierto? En el plano nacional, entonces, ¿cómo desmontamos en la práctica ese discurso que hace énfasis en el extractivismo como la salida a la posible crisis mundial, pero sobre todo, ¿qué relación tienen esos planes de extractivismo con las reformas a los planes de ordenamiento territorial y sobre todo las que se dan en el contexto del acuerdo de paz? El tema de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y del ambiente, el tema de la exigibilidad y el papel de la justicia, es decir, quiénes son los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, cómo se va a seguir litigando a nivel de tribunales superiores, qué va a pasar, digamos, con los casos que están pendientes y qué pasa con los movimientos sociales en medio de la posibilidad de la desmovilización. En el plano internacional, ya termino, tenemos entonces que el próximo foro, en noviembre, en Ginebra, va a tener como eje central el acceso a la reparación. Y en ese tema creo que podemos tener muchas ideas importantes para empezar a trabajar. Por ejemplo, ya existen leyes en contra del trabajo en condiciones de trabajo forzado o esclavo, como la ley que sacó Inglaterra o la ley que tiene Australia en este momento, que obliga a todas las empresas inglesas o australianas, BHP Billiton, por ejemplo, que es una de las partecitas de Cerrejón, les obliga a mirar lo que se denomina la cadena de valor para impedir que haya trabajo en condiciones de trabajo forzado o en condiciones indignas. Está el tema del tratado vinculante que luego ustedes abordarán. La discusión que tuvieron mis colegas de organización de la sociedad civil para los planes nacionales de acción en México, por ejemplo, que fue toda una frustración después de haber hecho un trabajo sistemático, juicioso, de presentar propuestas al gobierno mexicano, y el gobierno sencillamente saca un plan nacional de acción que no tiene nada que ver con lo que está pasando de la destrucción del territorio. Y en España, que sería otro país, para dejarles ahí también la discusión, sobre todo que se me acabó el tiempo, y finalmente una directriz que sacó la Unión Europea que obliga a todas las empresas europeas a presentar información no financiera. Por no financiera, ellos se refieren a información sobre manejo del ambiente, sobre pago de impuestos y sobre derechos humanos. Muchas gracias. Yo me ubico por acá mientras vamos abriendo. Bueno, en la mañana, yo soy Andrea Torres de Tierra Digna, para todos. En la mañana estuvimos hablando de un tema que es la democracia y la exigibilidad que tenemos frente al Estado. Esta tarde el enfoque es empresas. Esto es un enfoque fundamental porque definitivamente a nivel nacional el Estado colombiano, y no solo esto es un tema del Estado colombiano, también es un problema y una problemática a nivel internacional, y es preguntarse qué hacer con las acciones donde las corporaciones tienen responsabilidad directa. ¿Violan derechos humanos? ¿Abusan del derecho? ¿Vulneran el derecho? ¿Cómo llamamos esto que está sucediendo? Y este debate no solo se está teniendo a nivel ONU, sino también el gobierno colombiano lo ha traído. Amanda muy claramente les trajo el primer eslabón que hay en Colombia, y es el siguiente. Para dar inicio a mi presentación, los voy a contextualizar. El debate realmente es obligatoriedad versus voluntariedad. Este es el debate legal de fondo. El gobierno colombiano está parado evidentemente en la posición voluntaria. ¿Por qué decimos esto? Por varias razones. El Plan Nacional de Acción, Amanda les decía, Chile ahorita es el segundo país que tiene en América Latina el Plan Nacional, pero en realidad Colombia debió haber sido el segundo. Chile iba de primeras, solo que Juan Manuel Santos propuso que la única manera de garantizar la confianza inversionista era teniendo un Plan Nacional de Acción. El Plan Nacional de Acción son todas estas medidas voluntarias, que implica no judicializables. En mi presentación, yo trataré de abordar qué significa obligatoriedad de forma más concreta. El gobierno dice todo el tiempo, ¿para qué meter más a los jueces en los conflictos? Hay muchos casos judiciales. Las empresas pueden llevar todo en un espacio de diálogo. Nosotras desde Tierra Digna hemos estado debatiendo, mirando los casos, activando mecanismos de litigio, y queremos traerles algunas reflexiones sobre este tema especialmente. ¿Qué significa obligatoriedad? ¿Y por qué nosotros como organizaciones sociales deberíamos empezar a trabajar en este campo, tanto política como jurídicamente?
el tema de un balance sobre el tema de violaciones. ¿Por qué pongo paréntesis aquí rápidamente para los abogados y no abogados el debate? Hay un debate global sobre si una empresa viola derechos humanos y es un tema dogmático en materia jurídica. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de violar, solo se le imputa a los estados en materia de derecho internacional. Si se habla de que una empresa viola es porque tiene un estándar de sujeto público internacional, sujeto de derecho internacional. El debate global es, no, las corporaciones pueden tener mucho poder, más que muchos estados, pero no pueden ser estados. Por eso el término violación es una categoría política que manejamos a nivel global para denunciar que los impactos de las empresas son muy graves, pero hasta el día de hoy todavía no hemos podido resolver la categoría legal a utilizar en este campo. Otras organizaciones se indican más por abuso. Para otras, pensamos, Tierra Digna está un poco en esa posición, que abuso es muy débil para lo que está pasando en los territorios concretamente. Y definitivamente lo que se está pensando es que toca buscar una categoría para hablar de lo que están cometiendo las empresas. Ese primer balance vamos a mirarlo rápidamente. Luego voy a hacerles una presentación muy esquemática, porque mi tarea era esquematizarles un poquito los conflictos con empresas en materia legal. Miraremos acceso a la justicia, qué obstáculos tenemos, vacíos regulatorios en el país, y por último, desde Tierra Digna queremos dejarles ideas de acción conjunta frente a este tema. Hablemos de empresas un minuto en Colombia y un balance general. Definitivamente el contexto ya lo tenemos toda la mañana. Inversiones, corporaciones, pero hay una característica interesante: corporaciones transnacionales. Cuando hablamos de la corporación transnacional, hablamos de corporaciones que tienen filiales y casas matrices. Normalmente las casas matrices operan en países con economías estables o economías emergentes que dan garantías como Canadá, por ejemplo. O, además de eso, también en paraísos fiscales para evitar ser perseguidas. Filiales es que operan en países donde normalmente el sector económico se plantea a partir de exportaciones de materias primas. Eso que implica continente americano y el continente africano son los mayores receptores de filiales de grandes corporaciones. Eso es un poco la realidad actual en contexto. Colombia indudablemente está firmando acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, eso ya lo estuvimos mirando, y en este momento tenemos un cambio en la geopolítica global. Ojo acá. Claro que hay un cambio de potencias económicas. Hay un problema con Estados Unidos, hay un país emergente, China, pero indudablemente las corporaciones siguen siendo las mismas. Y lo que sí tenemos es una clara posición de muchas corporaciones, y me voy a referir especialmente al sector extractivo, de que América Latina y especialmente el continente africano son verdaderos campos de explotación de materias primas y de consumo y de producción. Siguiendo ahí, les puedo rápidamente indicar, estos son los sectores centrales. Ojo acá, esta mañana estuvimos trabajando minero, petrolero, agroindustria, energético, y eso yo creo que tiene mucho que ver ahorita con el caso Quimbo, pero también con el caso de carbón. ¿Por qué? Porque el carbón es carbón térmico para el tema de energía, producción energética en Europa. El caso también de Enel es generación hidroeléctrica. El tema farmacéutico. Estos son sectores empresariales privilegiados en el país. Si ustedes se dan cuenta, son industrias extractivas en principio, pero también tenemos el tema de servicios. ¿Me van escuchando? Sí. Mejor así, ¿no? Mejor así. Ahora bien, rápidamente les categorizo este punto. Voy a ser rápida. Primero, tenemos conflictos de empresas y comunidades en las siguientes dimensiones. La primera, impactos en derechos fundamentales. Piensen que estamos hablando de una categoría de derechos fundamentales integral, donde civiles y políticos y DES entran en correlación. Aquí todos ya sabemos bastante sobre eso. Contaminación de aguas, contaminación de aire, desplazamientos forzados. Ese tema de desplazamiento forzado por desarrollo y acaparamiento de tierras son fenómenos no categorizados en legislación nacional específicamente, pero que son fenómenos que cada vez cogen más fuerza en el país. Eso es una política o un centro de conflictos particulares. Y por el otro lado también tenemos actores empresariales actuando conjuntamente con gobierno. Esto inmediatamente lo categorizamos como problemas de imparcialidad
en materia de política económica nacional y política de gobierno. Por el otro lado tenemos también políticas fiscales débiles y velos corporativos. Recuerden que el velo corporativo está siendo una de las armas más interesantes por parte del sector empresarial, y es el hecho de que cuando se constituyen filiales en el país, normalmente utilizan varios nombres que no indican de quién y de dónde proceden. Es solo a partir de un estudio de cámaras de comercio, un estudio corporativo, que uno puede descubrir que hay un monopolio empresarial. El otro tema también que está en la mesa es el tema de participación multiactor. Carlos lo planteaba esta mañana. Nosotros desde la parte de lucha sobre la democracia estamos hablando que la participación debe ir donde el Estado es garante y centro. Las empresas día a día, y esta es una de las políticas que va de la mano con el Plan Nacional de Acción y va de la mano con la idea voluntaria, es la participación no necesita que el Estado sea el actor principal. Las corporaciones podemos ser el actor principal de este debate. ¿Y eso a qué me refiero? Es algo muy sencillo. Esto es un modelo traído un poco del continente africano, en donde los estados son débiles en ese sentido, y en donde los espacios multiactor debaten problemas de derechos fundamentales, medidas de reparación, acceso a la justicia, y en donde la mediación de los estados es simple y llanamente una especie de árbitro en los conflictos en general. Nosotros estamos muy preocupadas porque creemos que la política nacional, que va de la mano con el Plan Nacional de Acción y un poco con la política de espacios multiactor, de la cual Lesbia ahorita les hablará, que ha sido la experiencia para el caso de Drummond, la negociación de 4 años en espacios multiactor, nos daremos cuenta que es una política que, si no tiene garantías de marcos obligatorios legales, puede llevar a que los conflictos se privaticen y no hayan garantías en acceso a la justicia. Frente a eso, ¿qué estamos haciendo las organizaciones sociales? Y les voy a contar rápidamente las experiencias que hemos tenido en temas de litigio frente a corporaciones y nuestros aprendizajes. Lo primero, ya les había dicho, voluntario y obligatorio. En lo obligatorio tendríamos lo siguiente: hemos utilizado marcos legales del país de hoy en Colombia existentes, interpretándolos para que haya responsabilidad por parte del sector empresarial. Hemos también hallado marcos jurídicos que obstaculizan realmente el acceso a la justicia por parte de comunidades. Y por último, también tenemos, y en Tierra Digna hemos hecho esa reflexión, vacíos legales que necesitan ser llenados con propuestas desde el movimiento social en materia legal frente a las corporaciones. Arrancaré por el primero. Miren esto, por ejemplo, ¿qué hemos hecho en materia penal? Primer campo de acción. ¿Por qué se escoge la jurisdicción penal en principio? La jurisdicción penal tiene una, en materia legal y de litigio, es una de las jurisdicciones más económicas para actuar, indudablemente. ¿Por qué? Porque la carga probatoria está muy en cabeza del actor principal de investigación, que es la Fiscalía. Y aunque parezca simple el argumento, es muy pragmático y es también uno de los argumentos centrales por el cual muchas de las víctimas y comunidades han empezado a denunciar. El obstáculo está en el primer elemento. Cuando caso César y caso Kimbo presentaron ambos denuncias ante la Fiscalía, y la Unidad de Delitos Ambientales asume el caso para averiguar si hay o no daño ambiental, en casos que más adelante miraremos. La pregunta legal que nos hacemos es la misma que Carlos planteaba en la mañana. Cuando son actividades legales, ¿se puede ocasionar daño? Los fiscales hoy día están con ese caso, mirándolo si pueden o no. Hay un debate dogmático en materia legal sobre esto, pero nosotros creemos que el tema de daño ambiental y delitos ambientales debe ser uno de los primeros parámetros de acción en materia de litigio frente a empresas. ¿Por qué? Porque definitivamente las acciones que están cometiendo las empresas tienen categoría de delitos y es necesario empezar a judicializar sus comportamientos. ¿Cuál es el límite que tenemos o el obstáculo en materia penal? Que aquí en Colombia, a diferencia de que en otros países ya lo hay, no hay responsabilidad penal para personas jurídicas. ¿Eso qué significa? Que en materia de penal lo que se va a perseguir es al individuo, no la responsabilidad de la empresa en sí, ni tampoco el articulado de filial y casa matriz. Ese es el obstáculo que presenta esta jurisdicción. 2,
También tenemos el obstáculo dogmático, y es que legalmente todavía los fiscales, especialmente para generar una acusación, no tienen todavía una posición teórica para decir que una licencia ambiental puede ocasionar un impacto, un daño, y no solo un impacto, y que el mecanismo no es el sancionatorio, sino, por ejemplo, la persecución penal. Esos son dos elementos interesantes. Ahora bien, en Colombia sí que han habido avances sobre el tema, el campo penal y la relación empresas y conflicto armado, y esos son un poco los tres casos que hablaba Amanda. Un Chiquita, un tema como Coca-Cola o un tema como Nestlé mostraron evidentemente relación entre conflicto armado y empresas. Donde tenemos un vacío de litigio es en el tema de daño ambiental y afectaciones especialmente a DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí es donde todavía nos hace falta explorar más, y yo espero que estos casos que van en avance puedan ir abriendo caminos para que a futuro el tema ambiental tome fuerza en materia de jurisdicción penal. El segundo punto es el campo civil y comercial. ¿Qué tema y cuál es la problemática central? Miren, tenemos acciones como la responsabilidad civil extracontractual y el tema en derecho comercial, societario y tributario. ¿Qué cosas son interesantes? El caso que más sentencias tiene en materia de responsabilidad civil extracontractual en contra es el caso de Unión Fenosa, Electricaribe. Allí vamos a encontrar la mayoría de casos donde la empresa Electricaribe fue sancionada, pero tiene problemas, y son los siguientes. Esta jurisdicción es una jurisdicción muy costosa, empezando por ahí. Al ser tan costosa, genera inmediatamente que las víctimas tengan que pagar muchos costos, no solo de representación, sino de pruebas. Lo segundo, en materia probatoria, es que la carga probatoria siempre está en manos de quien demanda. En consecuencia, el costo también y el proceso está muy en el camino de las víctimas. Estas sentencias que tenemos de la Sala Civil de la Corte Suprema son muy excepcionales y son de gente de la costa que por electrocuciones pagó un dineral para demandar a la empresa. Pero aquí, por ejemplo, no tenemos posibilidades de hacer acciones colectivas. La responsabilidad civil extracontractual, la ventaja que sí tiene es que ataca directamente al actor empresarial como responsable y pide medidas frente a él. En materia de derecho comercial y societario, el tema hasta ahora y lo que hemos ido avanzando es, por ejemplo, el levantamiento de velos corporativos, y eso se ha podido hacer a partir del caso Prodeco. Por ejemplo, Paz logra el levantamiento del velo corporativo de Glencore en la costa Caribe, a partir de la Superintendencia de Sociedades. Esos son avances, pero sigue siendo un problema el tema de que cualquier conflicto nacional o internacional que se presente con una empresa va o a arbitramiento o a cámaras de comercio. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y por último, el campo administrativo, donde tenemos reparación administrativa y el tema sancionatorio ambiental. De reparaciones ustedes ya saben cuáles son los avances, y lo que nosotros creemos en este campo es que definitivamente hay que pensar una política de acceso a la justicia en materia de reparación. Evidentemente, no puede ser la misma reparación de conflicto armado. Toca reconceptualizar el concepto de reparación integral y de garantías de no repetición en el campo de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Aquí voy a avanzar porque ya tengo solo como 3 minutos. En este punto, rápidamente, los marcos que obstaculizan, ya se los estuve contando. Evidentemente no quiero repetir lo de la mañana. Todos los límites en materia de planificación ambiental, de participación en licencias, son obstáculos que lo que están haciendo es prueba en contra de nosotros en cualquier caso de una empresa. Por eso, ¿me puedes pasar un minuto? Por eso nos encontramos con que hay muchos vacíos regulatorios hoy día en Colombia que tenemos que empezar a trabajar. Lo primero, como no hay un proceso de licenciamiento en donde la prueba, por ejemplo, sea hecha por un ente imparcial como los estudios de impacto ambiental, nos estamos encontrando con que no tenemos pruebas para controvertir a las empresas en casos puntuales de daños. Y estas están siendo costosas y complejas de conseguir. Así que definitivamente en materia de regulación debe existir en Colombia un mecanismo probatorio imparcial cuando hay casos entre empresas y comunidades. Eso es definitivo. En materia de monitoreo y control nos estamos enfrentando a un problema similar, y es que el monitoreo y control solo se está haciendo a partir de procesos sancionatorios que no reconocen la posibilidad de daños ambientales. Y si se hace así,
El problema es que nunca se está reconociendo que se está violando derechos humanos de forma efectiva. Y por último, definitivamente no hay una política de reparación y acceso a la justicia desde comunidades colectivas, étnicas, donde la violación es en derechos económicos, sociales y culturales, y donde los bienes más preciados son derechos de la naturaleza en conexión directa con vida. Y esto es fundamental que nosotros lo tengamos presente. Estos son desafíos que nosotros tenemos a futuro. Ya para ir cerrando, les contamos lo siguiente. Estos desafíos legales también se están debatiendo a nivel internacional. Recuerden que hay dos casos emblemáticos que marcan mucho la parada a nivel global, y es el caso Chevron en la Amazonía ecuatoriana y el caso Shell en Nigeria. Estos dos casos son el motor para que en Naciones Unidas en el año 2014 se diera el precedente de que definitivamente los principios voluntarios enmarcados en los planes nacionales de acción no fueran la medida suficiente. ¿Qué dijimos todos en esos eventos cuando estuvimos en el evento donde se aprueba el grupo de trabajo para un tratado vinculante? Dijimos, una política voluntaria no es suficiente, puede ser complementaria, pero no suficiente. Hay conflictos entre empresas y comunidades que requieren jurisdicción de por medio, requieren pruebas, requieren jueces e imparcialidad. Y además de eso, tenemos que empezar a dejar de pensar en materia comercial y civil de que hay igualdad de partes entre una comunidad y una corporación. Un pool de abogados de una corporación está aproximadamente en 2.000 abogados. Para estos casos, un pool de abogados de una comunidad no supera los 10. O sea que hay desigualdad de las partes y abuso de posición dominante. Y ante ese escenario surge la iniciativa, y ya para cerrar, del famoso Tratado de Empresas y Derechos Humanos. Hoy la PUTNA de Naciones Unidas es parecida a la PUTNA que empezó a darse en Colombia ya. Y es decir, señores empresas, ¿quieren voluntariedad? Pueden hacerlo, pero primero regulamos al país. Y primero en Colombia se modifica en materia judicial las jurisdicciones ya existentes para que haya mecanismos de mayor acceso a la justicia para comunidades, con las características que las comunidades tienen, que son colectivas, que hay principios étnicos, que hay visiones distintas de los recursos naturales a la posición del desarrollo. Lo segundo, señores, y esto se trabajó en el tratado, debe haber medidas de prevención, monitoreo y acceso a la justicia y reparación. Y la reparación, y eso Carlos lo dijo y hace un llamado fundamental, no es una reparación económica, sino debe ser una reparación en materia ambiental que vaya a elementos como la restauración ecológica. Este tratado es un hito, es como el pilar de la nueva política internacional de obligatoriedad. ¿Qué está pasando? Y ya como chisme final, ya para ir cerrando, les podemos contar que el lobby en Naciones Unidas, el lobby nacional en materia corporativa es muy alto. Lo primero, Naciones Unidas está recibiendo ofertas, ya aceptó creo que la de Microsoft, de una cantidad alta de millones de dólares para poder soportar la ONU en general por parte de las corporaciones. ¿Qué están pidiendo las empresas? No nos pongan marcos obligatorios en los países, preferimos nosotros crear marcos voluntarios. Lo malo es que el Estado colombiano es la bandera de América Latina en voluntariedad. Y es eso el llamado que queremos hacerles hoy. Nosotros sí creemos que las organizaciones sociales debemos seguir trabajando en el campo de la democracia y el Estado social de derecho, como lo estamos viendo en la mañana, en el tema de democratizar el desarrollo, pero por el otro lado nos toca trabajar en una protección en marcos legales frente a las políticas de inversión y frente al actor empresarial. Hay cosas muy interesantes, por ejemplo, hay países que ya tienen responsabilidad penal de personas jurídicas. Hay países que han empezado a generar políticas de protección de inversiones. Hay países que tienen iniciativas de salir de los tribunales de arbitramiento internacional como resolución de conflictos y dar prioridades a las jurisdicciones de los países donde operan las empresas. Estas son ideas que les dejo. Creo que nosotros podríamos construir un plan de acción frente a esto, porque responderle al Estado con las empresas son malas no es bueno en una parte política, pero creo que un movimiento social propositivo es el camino. Y nosotros sí que podemos, desde los casos que llevamos, desde el trabajo que hacemos,
construir una política de acceso a la justicia para comunidades afectadas por empresas y para garantizar la protección del país frente a inversiones. Eso sería. Y les dejo porque en la tarde, me imagino que más tarde de justicia nos hablará de los arbitramientos internacionales y de lo que eso va a significar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Leslie Rivera Mejía, líder de la comunidad de Boquerón. No soñamos con una historia que nos la cambiaron o nos la hicieron cambiar. Nos dedicamos a la pesca, a la ganadería, a la ganadería y a la agricultura, con los cultivos de pan coger, con los intercambios artesanales del trueque. Nosotros lo consideramos, vivíamos feliz en nuestra pobreza, pero hoy, haciendo un balance de nuestra pobreza en ese momento, hoy nos consideramos como una población bastante miserable. Nos obligaron a un desplazamiento involuntario, forzado, con unas no voluntades de un Estado ciego, sordo, mudo e indolente hacia las comunidades y unas empresas transnacionales con no voluntad de hacer lo que le corresponde hacia la obligación que tienen hacia esas comunidades. Pasamos. Boquerón, aquí dice caserío, pero es un corregimiento que está más o menos a hora y 45 de la capital del departamento y a 15 minutos de la cabecera municipal de La Jagua de Ibirico. Aquí podemos encontrar los complejos mineros que tenemos hoy día. Arriba está Descanso, Calenturita, Tillo y La Francia, más o menos, en la ubicación que tenemos. Pasamos, y nuestra, perdón, ¿me lo puedes devolver un momentico? Y nuestra parte hidrográfica que recorre todo el complejo minero. Miren el recorrido que tiene. Todo eso está recorrido por ríos. En el 2010, el 20 de mayo, salió la primera resolución a 0970. El Estado le impuso a las empresas, a las tres que le mencioné, la obligación de reasentar a estas tres comunidades. En Boquerón, en el corregimiento de La Jagua de Ibirico, a Plan Bonito en el municipio del Paso y el Atillo en el municipio también correspondiente al Paso. Con la obligación de reasentar a Plan Bonito en el año siguiente de entrada en vigencia de la resolución, a Boquerón, igualmente que el Atillo, 2 años posteriormente. Por políticas, hoy vemos que Colombia pues no hay unas políticas claras para reasentar a ninguna comunidad, porque yo creo que en el sentido cuando comenzaron las extractivas nunca pensaron pues en el desplazamiento de comunidades con desplazamientos involuntarios y hoy, después de tantos años, tampoco han procurado de implementar políticas hacia ese sentido, y eso es uno de los grandes vacíos que tenemos, porque nos toca estar con los marcos operacionales del Banco Mundial, de la CFI, entre otros, porque en Colombia no existe un marco legal para reasentamientos de comunidades. Lo que le voy a mostrar a continuación es una serie de impactos y daños causados a nuestro territorio. Esa es nuestra realidad después de tantos años de explotación minera en nuestros territorios. Entonces, perdón, ¿me lo devuelves? Dice, ¿qué nos han dejado las empresas transnacionales a nuestro territorio? Lo primero que tenemos es la pérdida de la biodiversidad. Tenemos la parte genética de esas especies, da un desequilibrio al ecosistema, inmediatamente una alteración y una afectación, y esto genera una serie de conflictos. Ya le voy a explicar por qué forma toda esta cadena. El primer impacto que tenemos, aparte del desplazamiento mismo como tal, es el primer impacto que tenemos las comunidades. El segundo, en su orden, tenemos la pérdida de la inversión social. Boquerón quedó
quedó estancada en el olvido de la inversión social a nivel local, regional y nacional, por estar inmersa en un proceso de reasentamiento. Tenemos un cambio en nuestra manera de vivir, nos cambiaron nuestra manera de vivir, vivíamos del campo con una vocación campesina y hoy las expectativas que nos sembraron es ir a trabajar a la minería. Tenemos pérdida de nuestra identidad cultural. Hoy tratamos de reconstruir nuestra identidad cultural porque se ha ido perdiendo en el transcurrir del tiempo. Tenemos pérdida en nuestra edad, también en esta misma que aquí eran los bailes. Este es un festival que nosotros le llamamos que es único en nuestro territorio, es el Festival del Muñequeo, lo hacemos el primer domingo de cada mes de octubre, donde se intercambian las relaciones de amigos y de compadrazgo, donde se hace un bautizo de muñecas de pan y con la parte simbólica que se ejerce, se hace compromiso de verdad en el sagrado sacramento del bautismo. Celebramos y somos compadre con toda la responsabilidad y el respeto que se merecen las dos personas que contraen como compadrazgo la celebración del bautismo ceremonial de esas dos personas. Para toda la vida se consagran en ser padrinos bajo ese mismo respeto. Aquí tenemos la pérdida de fuentes de ingresos, medios de subsistencia y actividades ancestrales, la caza, la pesca y la agricultura. Miren, ustedes ven, es una hoja que está impactada por el material particulado del carbón. ¿Qué le pasa a los cultivos en nuestra región? Tienen retardo o retraso en su crecimiento, malformaciones, malgeneraciones, por lo menos en la yuca dura el doble o la tercera parte en el tiempo de obtener yuca, y si sale buena, o la mayoría sale amarga. Entonces es uno de los grandes impactos que también tenemos. El desequilibrio del ecosistema, cambio de la vegetación de la especie nativa. Nosotros en nuestro territorio no es el eucalipto, no es nuestras especies nativas, no las cambiaron. Entonces, y esto nos causa un gran impacto porque sabemos lo que causa el impacto del eucalipto en los territorios, que es atraer y absorber la mayor cantidad de agua. Aparte, pues ellos lo hicieron para otra actividad, pero esto causa ese efecto en los territorios. Mayor resequedad y mayor impacto al subsuelo. Pérdida con la fauna, nuestros pastos y nuestros animales también tienen el gran impacto. Hemos tenido, por lo menos en lo que se trae a colación, sobre todo en los impactos la de ganado vacuno, tiene un gran impacto cuando queda preñada la vaca. En algunas veces, donde la contaminación es bastante alta, como dice el dicho, no llegan a feliz término, hay bastante altos índices de abusos animales. Eso también causa un impacto. Científicamente pues no pudimos detener porque tampoco a las comunidades tampoco se dan las garantías para hacer los estudios correspondientes por qué pasa esto en nuestras comunidades. Contaminación con las fuentes hidrobiológicas y materiales tóxicos. La mayoría de nuestros ríos alrededor, los que existen, tienen gran contenido de material tóxico, y eso va al consumo tanto de animales, a la población vegetativa y a la humana. Tenemos disminución de los caudales de los ríos. Los que no están impactados también tienen una disminución bastante significativa en el caudal. Tenemos un deterioro en nuestras infraestructuras, como quedamos estancados en el olvido, pues no tenemos gran desarrollo en esta parte. Tenemos desviación de las fuentes hídricas, tenemos de la desviación primero con el río Calenturita en varias ocasiones, no ha sido una sola vez,
Río San Antonio, que fue el último, Sororia también ha sido desviado, Tucuy también ha sido desviado. El Estado, y a través de la Autoridad Nacional del ANLA, dicen que han sido sancionadas las empresas en su momento por esas desviaciones, pero lo único que nosotros sabemos como comunidad, que esas sanciones de esas afectaciones no se ven redundadas en recuperación de esos mismos ríos hacia nuestras comunidades. Entonces, eso dice que han sido sancionadas, pero a nosotros no nos sirve que han sido sancionadas, sino que han sido desviadas. Tenemos pérdida de los suelos, es usted lo ve, ¿qué tanto ustedes que se puede recuperar? Es un daño irreversible a nuestra capa vegetal, no hay nada que hacer. Yo creo que con todo lo que se han explotado no volvemos a tener los suelos que teníamos antes. Cambio en nuestra vocación campesina por nuestras expectativas que nos forjaron hace mucho tiempo, nos cambiaron, vamos a trabajar a la mina, ni una cosa ni la otra. Contaminación de nuestras aguas subterráneas, este es un pozo de suministro, esto es en Boquerón, tiene una profundidad más o menos de 30 a 40 metros, para que sea potable tiene que ser con una planta de tratamiento porque sus aguas, por sus corrientes subterráneas, son contaminadas. Tenemos una sobrepoblación como consecuencia de este impacto social, conflicto entre relaciones interfamiliares. En Boquerón, a raíz de la expectativa de reasentamiento voluntario, en el 2014, a mediados del 13 y 14, hubo una sobrepoblación y hoy tiene reasentamiento 1.626 predios para reasentar, que en su momento nosotros decimos como comunidad que las empresas debieron blindar el proceso si hubieran tenido voluntad de hacer un reasentamiento con garantías hacia las comunidades, pero como ellos siempre han considerado que el reasentamiento de Boquerón es un reasentamiento inviable porque no hay voluntad de las partes para ejecutar la tarea que le encomendaron o la obligación que le pusieron. También tenemos, ellos también hacen, se llama el base Pajuil, esto es el Drumo, eso es donde ellos captan toda el agua que requieren para su mantenimiento interno como complejo extractivo. Entonces, disminuyen los canales de los que tienen, de nuestras fuentes hídricas y las congelan ahí en ese espacio. Tenemos el aumento de material particulado, afectación de vivienda, suelo, aire, agua y en general de todo el ecosistema. Esta es una voladura que llaman normalmente. Si usted está en nuestro territorio y usted no conoce que pasa a la 1 de la tarde, todos los santos días, usted dice Boquerón está temblando. No, en ese momento hay voladura. Y usted cree que es una prueba sísmica que tiene, no. Es una voladura que hacen las empresas mineras. Boquerón ha estado más o menos 2.5 kilómetros del primer complejo minero que hay. Y eso tiene afectación directa en las viviendas, se rajan con unas grietas bastante amplias que corren el riesgo las familias que están ahí, que se caiga un día de esto y cause pues, un impacto mayor. Este material particulado se esparce de manera bastante amplia en todo el territorio, impactando la flora, la fauna y en su peor de los casos a los seres humanos. Nos cambió nuestro paisaje natural, es un gran impacto que tenemos. Hoy, ¿qué decimos? Tenemos un ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que a través del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en su momento emitieron las resoluciones y que hoy es un ente descentralizado que en su rol de garante debe hacer cumplir que esas resoluciones se cumplan. Hoy tenemos un cumplimiento de la orden ministerial, tenemos una previsibilidad a los daños ya causados, tenemos un desconocimiento como comunidad étnica titulares de derecho, no se nos reconoce como población afrodescendiente, no existen mecanismos claros, definidos para que las comunidades hagan exigibles sus derechos.
Hoy es uno de los grandes vacíos que tiene la ley. No hay mecanismos claros que nos permitan. En la mañana han hablado cantidades de leyes que amparan a las comunidades, también han hablado mucho de los impactos, pero ¿cómo hacen las comunidades para que esos impactos de verdad se restauren de esos impactos irreversibles que tenemos? Tenemos un abandono total, como les dije al inicial, tenemos un estado totalmente chaquiro, como siempre lo decimos allá, ciego, sordo y mudo e indolente, con una dilación en el proceso de no voluntades de las partes, con una presunción, hoy se dice que es un resentimiento in situ, que no nos van a reasentar, que nos van a dejar con toda esta problemática ya metido, encarcelado. Eso sería una muerte total de verdad conmigo y con nuestras comunidades, con nuestra comunidad. No hay garantía al acceso a la información, no hay garantía del derecho a la información, y todo eso lo vivimos en todo este proceso. Es un proceso de verdad. Ojalá algún día tengan la oportunidad de ir a un comité de concertación. Quedan cordialmente invitados, se hacen los últimos miércoles de cada mes, para que vean la cantidad de los que van de garante, que hacen omisiones, no se hacen presencia de estar sentados en esas mesas, pero no, realmente nosotros no vemos que sean garantes hacia las comunidades, porque hacen silencios absolutos, no, de verdad no respaldan a las comunidades. Cuando uno calla, otorga y hacen con las comunidades lo que se les da la gana, ¿cierto? Y así hacen esos garantes que van a nuestras comunidades. Lo digo con criterio de que pasó uno de esos personajes que vaya del aula y dijo: ¿usted por qué no habló? Defendió a las comunidades. Mi hijo, ahí tienen a Tierra Digna para que haga ese rol. Bueno, entonces contamos con un futuro incierto. La comunidad de Boquerón es una comunidad hoy llena de incertidumbres, con una descomposición del tejido social, con un estrés colectivo que no sabemos qué hacer. No se nos garantiza el acceso a la información para tener una participación efectiva y eficaz. Tenemos sin resolver nuestras necesidades básicas insatisfechas, un deterioro altísimo en su salud, y hacemos exigibles en un acuerdo un diagnóstico real de nuestra problemática, porque nuestro desplazamiento se hizo por afectación a la salud, y hoy, sabiendo que hay una responsabilidad social con la comunidad de Boquerón y con las otras poblaciones que están inmersas en el desplazamiento forzado involuntario, no hay voluntad de hacer un diagnóstico de salud. Si usted mira mi piel, tengo una afectación bastante grande en todo mi cuerpo, y eso es la afectación que tengo por el material particulado y el aguas contaminadas. Hoy, ¿qué decimos? Tenemos un Estado y unas empresas. ¿Quién tiene la responsabilidad de todas estas afectaciones que han visto ustedes? ¿Las empresas? ¿El Estado? ¿Quién? Solamente sabemos que hay que restaurar todas las afectaciones causadas en nuestro territorio. No existen mecanismos claros y eficaces para hacer exigibles nuestros derechos. Sabemos que hay una reparación debe ser proporcional a la probabilidad de la causación del daño causado. Entonces, toda la mañana se ha hablado de la reparación de esos daños, pero ¿quién tiene la responsabilidad? Son daños irreversibles, un deterioro al territorio y al ecosistema, y un desconocimiento de una comunidad negra asentada. Esa es nuestra historia y queríamos compartirla hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Hola. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer Chavarro y yo hago parte de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, que es una asociación que se constituyó legalmente en el año 2009, precisamente a raíz del conflicto que se presentó por la construcción del proyecto hidroeléctrico en el centro del departamento del Huila, que inicialmente estaba afectando a 6 municipios: Gigante, Garzón, Agrado, Aicol, Tesalia y Altamira. Y pues somos una organización social que en este momento ha dado un paso a un movimiento regional por la defensa del territorio, el agua y la vida. Pues
he solicitado que compartamos un poco lo que ha sido la experiencia como tal de los impactos del Quimbo, pero pues yo voy a contar un poco en lo que hemos terminado nosotros desde ese ejercicio. Pues Asoquimbo, en síntesis, podría decir que es una organización que está liderando la defensa del territorio, el agua y la vida dentro del departamento del Huila. Para las personas que de pronto no tienen un poco claro algo del Quimbo, aunque yo creo que es un poquito difícil porque por fortuna y desfortuna pues el caso ha sido muy sonado. El proyecto hidroeléctrico del Quimbo inicialmente se pensó en una zona de inundación de 8.500 hectáreas, como ya lo dije, en esos municipios, para producir 400 megavatios mensuales. Y pues otro dato que me parece importante mencionar para contar un poco lo que ha sido el proceso de resistencia de Asoquimbo es que la propietaria del proyecto hidroeléctrico del Quimbo es la misma propietaria del proyecto hidroeléctrico de Betania, que está a 10 kilómetros sobre el río Magdalena. El Quimbo se ubica sobre el río Magdalena y Betania también 10 kilómetros aguas abajo del Quimbo se encuentra la represa de Betania, que fue construida en 1987 y que inundó alrededor de 7.400 hectáreas de solo 3 municipios del departamento del Huila, que eran O, Campo Alegre y Yaguará, pero pues en este caso, pese a que tiene una menor proporción de inundación en el área de los municipios, pues genera mayor energía, según lo dicen ellos mismos, ¿no? Que son 540 megavatios. Esa es, digamos, como la zona de el Quimbo, de Betania. Como lo pueden ver, ambas son represas que están construidas sobre el río Magdalena y pues quería mostrarles también ahora lo que es el Quimbo. Esta es la zona, es una fotografía satelital de junio del 2016 de cómo se encuentra el momento en el que inició el proceso de llenado del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Y pues quería mostrar esta foto porque a veces también se tiene entendido que este tipo de proyectos, o es así como los presenta el Gobierno Nacional, son proyectos de desarrollo que solamente hacen una intervención para la construcción de un muro y finalmente pues miren cómo termina devastando el territorio. Y para que tengan algo de comparación, pues les quiero mostrar 2 lugares emblemáticos del centro del departamento del Huila que precisamente quedan en la jurisdicción del centro del proyecto, que es Matambo y que es la zona de Mirtayú. Escogí estas 2 imágenes porque, pues además de que destacan un poco la importancia paisajística que tiene el departamento del Huila, también de alguna manera muestra en sus colores la fertilidad que tiene la tierra, que por ahí va a empezar un poco la historia del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Precisamente por todo lo que implicaba para la región del departamento del Huila, la construcción de ese proyecto desde un inicio, nuestra posición como organización, ¿sí? Mucho antes incluso de que se otorgara la licencia ambiental o mucho antes de que nosotros nos constituyéramos legalmente como en Asoquimbo, fue que el Quimbo no se iba a inundar, ni a expropiar, ni se iba a vender. Y un poco como pueden ver que ese fue nuestro primer afiche emblemático que publicamos más o menos en el 2009. Precisamente empezamos como a expresar cuáles eran los impactos y las afectaciones que iba a generar la construcción de Emgesa, que en ese momento era una empresa española, pero que hoy es una empresa pues principalmente italiana. Voy a leerles un poquito. Inicialmente, para ese entonces en el 2008 estamos hablando, estaba mencionándose una afectación sobre 362 familias, 1.704 personas, con una inundación de 8.500 hectáreas altamente productivas en el departamento del Huila, principalmente de café, cacao, arroz, sorgo, maíz y pues obviamente una afectación a los hallazgos arqueológicos y a los ecosistemas estratégicos que nosotros teníamos dentro de la zona del departamento del Huila, porque entre otras cosas, esa zona en su 95%, la zona de los 6 municipios hacían parte de la zona de reserva forestal protectora de la Amazonía. Bueno, digamos que nuestras 2 grandes ideas alrededor del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, o el conflicto que se ha generado alrededor del caso del Quimbo, pues es que hay una presencia, ¿sí?, expresa en nuestro territorio de un Estado corporativo y pues hay, frente a esa presencia de un Estado corporativo, una emergencia de un proceso social que defiende el territorio desde un proceso de resistencia social, pacífica y argumentada, que básicamente han sido como los elementos que nosotros hemos construido durante estos 4 años. Pues aquí les voy a mostrar un poco, como en una línea del tiempo muy rápida, algunos momentos de lo que fue como tal el licenciamiento, el proceso de licenciamiento del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, con el propósito de que tengan una idea. Hay muchos aspectos que no coloqué porque creo que no me va a dar el tiempo.
Un poco para que tengan como una idea cronológica del Quimbo, en 1997 la Central Hidroeléctrica de Betania le solicitó al gobierno nacional que le entregara licencia ambiental para construir el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, y en ese momento se negó la licencia del proyecto hidroeléctrico del Quimbo porque iba a generar una gran afectación a las tierras productivas del departamento del Huila. Principalmente lo que se decía era que no habían tierras de mejor calidad como las que estaban en el centro del departamento del Huila y que por esa razón no se podían inundar. Eso pasó en 1997. En el 2014, un punto de referencia, como ya lo decía la compañera de esta mañana respecto a las agendas de productividad, precisamente el Quimbo también se marca en esa política de competitividad y de productividad. En el 2014 el COMPES 3207 es, digamos, el que le empieza a dar ese marco político y jurídico al Quimbo. En el 2007 en el departamento de Huila se construye la agenda de productividad, en donde se destaca que el departamento de Huila tiene como competitividad la producción de energía a través de hidroeléctricas, y se menciona el caso del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. En el 2008, cuando se solicita nuevamente la construcción del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, se manifiesta por parte del Ministerio de Ambiente que el proyecto no requiere diagnósticos de alternativas. Aquí esto es importante mencionarlo porque, si bien es cierto, en 1997 se niega la construcción del proyecto hidroeléctrico del Quimbo porque se afecta a la producción, en ese momento sí la Central Hidroeléctrica de Betania había presentado 3 alternativas de construcción del proyecto hidroeléctrico del Quimbo y aún así se había negado la licencia. En el 2008, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, sin ninguna explicación, sin ningún argumento, se dice que no se requiere un diagnóstico de alternativas y se emite un concepto favorable para la realización del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, que es tal como lo vimos en este espacio, ¿sí? Digamos, pues ahí la pregunta que siempre a Soquimbo se hizo fue qué fue lo que cambió entre 1997 y el 2008 como para que el Ministerio de Ambiente terminara emitiendo un concepto favorable, y pues obviamente el gobierno, ¿no?, de Álvaro Uribe Vélez, que asumió sin ninguna consideración que el proyecto era una necesidad para el país, para la producción de energía. En el 2008, aun cuando el proyecto hidroeléctrico no tenía una licencia ambiental, se le abre una investigación a ANGESA a través de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, precisamente porque la empresa había iniciado obras y construcciones sin tener el permiso ambiental, y esto fue algo producto de una denuncia de... En ese momento nosotros no estábamos constituidos formalmente como Asoquimbo, pero quienes estamos constituidos hoy como Asoquimbo estábamos en ese proceso participando como ciudadanos activos. A través de un debate se hizo la denuncia por parte de las comunidades del inicio de obras sin el permiso ambiental. La declaratoria de utilidad pública también se da ese año, el 1 de septiembre del 2008, obviamente sin tener el permiso ambiental, lo que a nosotros nos parece totalmente irregular. Y pues obviamente la declaratoria de utilidad pública inmediatamente ponía a todos los propietarios de manera obligatoria, venderle sus predios a la empresa. En el 2009 la ANLA exonera a la empresa ANGESA, ¿sí?, la exonera precisamente del proceso de investigación que le abrió, de la apertura de investigación que se dio por el inicio de obras. Y quería destacar pues esos 3 elementos. En la parte de arriba, como podemos ver, digámoslo así, que son más como las acciones o las decisiones por parte del gobierno para poder imponer este proyecto, y lo que está en verde abajo es un poco resaltar algunas muy significativas acciones que hicimos nosotros. No están todas porque en realidad no creo que no hubieran quedado bien ahí, y además porque creo que son más que las que el gobierno puede hacer, pero pues eso hace que sea un poquito más complicado. Pues tuvimos un debate en el 2009 en el Congreso de la República, que como les dije fue el que permitió que se le abriera la investigación y la sanción a la empresa precisamente por el inicio de obras sin tener permiso ambiental. Tuvimos una serie de foros públicos dentro de la región. Uno se llamaba Quimbo Desarrollo Sostenible o Ecocidio, otro se llamó Quimbo Participación Ciudadana, otro se llamó el Quimbo, un asunto ético y político, y básicamente en estos foros lo que hicimos fue precisamente denunciar, exponer todo lo que se venía construyendo por parte del gobierno nacional a espaldas de las comunidades
para imponer el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, en donde involucramos actores de la política departamental, representantes a la Cámara, asamblearios, es decir, podemos decir que entre el 2006, el 2008 y el 2009, que es el momento en el que se empieza como tal a formalizar el proyecto, ya se había generado por parte de la ciudadanía un debate político y público alrededor de los impactos que iba a generar el proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Y esto fue posible gracias al proceso organizado de las comunidades de cada uno de estos lugares donde se iba a afectar. Otro espacio que, bueno, pues en el 2009 se entrega la licencia ambiental sin sustraer la zona de reserva forestal protectora de la Amazonía. El 95% de la zona del proyecto hidroeléctrico del Quimbo hace parte de la zona de reserva. Del 2010 se estipula el manual de valoración de predios a través de una mesa tripartita, en donde se supone que tiene representación la empresa, Agustín Codazzi y los campesinos que jamás serán representados, porque tiene que ser representado por una persona que tiene más títulos en catastro que quién sabe quién, y que finalmente termina siendo una persona amiga de la empresa o del Estado. Finalmente el señor negoció, y lo que terminó haciendo el manual de valoración de predios fue disminuir el valor comercial de los predios, que en ese momento estaban de 18 a 20 millones hectárea, a 2 y 20 millones de pesos hectárea, es decir, genera una afectación económica, un impacto económico directo el derecho a la propiedad de quienes estaban en ese momento en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. En el 2010, la empresa, de manera fraudulenta, termina solicitando al Tribunal del Huila una conciliación extrajudicial precisamente para modificar las obligaciones principalmente sociales y ambientales. Les pongo un ejemplo: de 21.000 hectáreas de reforestación pasaron a 11.000 hectáreas de reforestación. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca les negó esa conciliación extrajudicial, y finalmente la empresa, gracias a un decreto 2028 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que dice que se pueden ajustar las licencias ambientales de acuerdo a las modificaciones que se dan en el universo, se hizo una resolución que fue la 1814, que modificó las obligaciones del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, disminuyendo las obligaciones para la empresa en términos de lo social y lo ambiental. Es decir, eso que quisieron hacer mediante el Tribunal Administrativo del Huila lo terminaron haciendo a través de una resolución. En el 2011 pues se presentan unas fuertes denuncias por parte de la Asociación de Azoquimbo alrededor del tema de las afectaciones al patrimonio arqueológico. El presidente Juan Manuel Santos pone la primera piedra, casi nos descalabra todo lo de violencia. Mientras el presidente estaba haciendo su acto simbólico de la primera piedra, obviamente las organizaciones sociales de Azoquimbo estábamos en un ejercicio de movilización muy fuerte. Todo esto que estoy narrando ha estado mediado por el ejercicio activo de la denuncia pública, la movilización social y de la intervención desde los escenarios de los mecanismos de participación ciudadana o las acciones jurídicas que desde nuestras posibilidades se han interpuesto. Y en el 2011 hay pues la creación del batallón de la política minero-energética, batallón minero-energético, que está creado con 1.200 hombres para proteger la represa del Quimbo. En esa misma fecha sucede algo, y es que el ICAM, producto de las denuncias de Azoquimbo, termina dando la orden de suspensión y de cierre del proyecto, precisamente porque se encuentran los hallazgos arqueológicos de una importancia. Sin embargo, 3 días después, sin tener claridad, el Ministerio de Medio Ambiente levanta la medida del ICAM y nuevamente el proyecto sigue andando. Ahí pues en medio de todas esas fechas, unos elementos importantes de la acción de la organización de Azoquimbo que hicimos fue un encuentro nacional sobre todo el tema de política extractivista, el modelo minero energético, un concierto que lo hicimos con Aterciopelados que se llamó Energía sin Destrucción, una movilización de pescadores artesanales sobre las márgenes del río Magdalena que estaban exigiendo la protección del río, porque para ese entonces empieza todo el proceso de construcción y se empiezan a arrojar sedimentos sobre el río, y los pescadores empiezan a denunciar cómo se les está afectando su trabajo y su oficio de pesca artesanal. Asambleas y cabildos abiertos con afectados del proyecto del Quimbo, y pues ahí hicimos un ejercicio muy importante desde lo político, que fue declararnos en desobediencia civil y en movilización social permanente. Esto para nosotros fue muy importante porque la desobediencia civil era, digamos, de alguna manera desconocer las decisiones que el gobierno nacional venía imponiendo, ¿sí?, en nuestro territorio, y también exigir una interlocución directa con el gobierno. O sea, una posición y un principio de Azoquimbo siempre ha sido que nosotros no interlocutamos con la empresa, porque quien debe hacerse responsable de nuestros derechos es precisamente el Estado, quien otorgó este proyecto y lo impuso como dio lugar.
También un elemento fundamental del ejercicio de la organización fue la conmemoración del Día Mundial contra Represas, que hoy día se convirtió en el departamento del Huila en un ejercicio de defensa del territorio en general. Es decir, el 14 de marzo, que es el Día Mundial contra Represas, es el día en el que nosotros hacemos el ejercicio de movilización contra toda la política minero-energética y exigiendo la autonomía territorial, o por lo menos, digámoslo así, como expresando esa propuesta o esa apuesta política que tiene el movimiento. Bueno, esa era una fotografía de uno de los hallazgos arqueológicos que se encontraban en la zona del Quimbo, razón por la cual en ese momento pues el ICANN dio la orden de suspensión. Bueno, aquí recuperando la confianza inversionista, también un poco la imagen del desalojo. Las medidas del ICANN se levantaron, como ya les conté. Bueno, eso terminó en una multa de simples 200 salarios mínimos legales. Betania en el 87, el Quimbo inició su proceso en el 2008. Quisieron iniciar la misma empresa que tiene Betania y Quimbo en GESA, que es Oporapa, y pues han dicho que ya finalmente a raíz de todo el proceso de movilización se ha suspendido esa licencia, cosa que todavía no es seguro, pero pues lo que quiero decir es que nosotros tenemos absolutamente claro que la lucha que se está dando en el departamento del Huila es una lucha por la defensa del territorio y la vía contra esa política extractivista, que tiene que darse desde diferentes escenarios, que tiene que darse una lucha integral, y por eso también estamos promoviendo los acuerdos municipales por la defensa del territorio, que dicen básicamente lo que estamos diciendo: excluir ese tipo de proyectos de explotación de hidrocarburos, represas, minería de nuestros territorios, y sobre todo reafirmar las autonomías territoriales, que yo creo que eso ya lo desarrollaron muy bien los compañeros en la mañana. Pues ya como no hay más tiempo, básicamente eso es lo que llevamos. Bueno, entonces, ahora los invitamos entonces a si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Todo muy claro? Una inquietud para la compañera de Azoquimbo, ¿no? Y es que uno mira que pues, la lucha ha sido muy dura, y a pesar de los resultados que plantean, finalmente pues la represa se construyó. Entiendo que ahí, digamos, uno dice, bueno, entonces, ¿qué más hacer cuando hay otras amenazas en varias partes del país? Y con todas estas medidas que hacemos desde la gente, las ONG, los abogados, todo eso, no surte efecto. ¿Qué más hacer entonces? ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me queda una sensación escuchando a la compañera de Tierra Digna, como que muchas veces hacemos un énfasis en que debemos como avanzar en eso que han denominado algunas personas como el litigio estratégico, ¿no? Entonces crear escenarios como para obligar al Estado colombiano a cumplir lo que se compromete, o digamos a ese mecanismo de la exigibilidad más que simplemente la voluntariedad. Eso me parece muy claro, pero dándome cuenta cada vez más de que en Colombia hay un gran avance en esos desarrollos legislativos y normativos, creo que como que no se devela la crisis en la que está el Estado colombiano, que ya ni siquiera quiere afirmar partidos políticos. Ustedes ya ven que ya los candidatos se lanzan sin partidos y nada de eso. Y creo que hay una crisis profunda, y obvio este no es el escenario para eso, pero sí el tema de la defensa de los bienes comunes y toda esta lucha de lo ambiental y lo ecológico está dando como unas luces para reinventar cosas, porque yo creo que la estrategia del litigio estratégico, esto pues hay que hacerlo, muchas organizaciones lo hacen, compañeros y compañeras, pero siente uno atender como al final a ver es un vacío y no necesariamente un punto como de llegar. Entonces, ustedes que conocen más eso, la pregunta concreta a las compañeras de Tierra Digna es, de pronto en las experiencias de Bolivia, de Ecuador, de los derechos de la madre tierra o de los estados plurinacionales, ¿cuál podría llegar a ser como un avance, ¿no? O sea, un punto más de... Obvio que es la lucha y hay que ir a pelearnos en las calles, muchas cosas, pero... sí, no sé, me siento como... Yo no soy abogado de profesión, pero me siento como perdido en esa apuesta, ¿no?
de hacia dónde ir, porque leyes ya tenemos para todo, y hasta buenas y bien hechas, y hay unas muy malas, hay unas que podamos llegar a reivindicar en esta defensa de la vida y de la naturaleza. Miren lo de los compañeros de la defensa del río Atrato, ahora cómo hacemos cumplir eso. Sí, no sé. Bueno, ya que fue la última pregunta, miren, nosotros en Tierra Digna creemos en un litigio articulado con procesos políticos y sociales. Ese es el principio. Lo segundo, nosotros creemos que las acciones de las organizaciones sociales deben ser en muchas vías al tiempo. Defendemos tanto los derechos de la naturaleza como la restauración ecológica, pero también estamos percibiendo un movimiento no tan esperado, y es una exclusión de responsabilidad del sector corporativo en el tema de impactos. ¿Qué pasa en eso? Y esa es la preocupación mayor que nosotros tenemos. Hoy estamos dándonos cuenta, miren, las organizaciones sociales estamos demandando al Estado, pero ahora las empresas también. Son 24.000 millones de dólares en juego en este momento. Cuando nosotros estábamos mirando casos en varios países, la estrategia es la misma. Es debilitar tanto al Estado colombiano en materia fiscal, que termina dependiendo de una política extractiva para poder tener recursos rápidos en materia de desarrollo. Es por eso que nosotros invitamos a que unamos esfuerzos de distintos temas. No creo que la solución sea un solo camino, y en TD eso lo tenemos muy claro. Tenemos que unir fuerzas desde varios puntos. Hoy, en este panel, en la tarde, el enfoque sí era decirles, el tema corporativo está en la mesa de juego. Hay unos marcos legales buenos en Colombia, pero hay otros que no existen para sancionar a la empresa en sí, y además el riesgo más grave es que la empresa también está atacando al Estado en este momento por todas las deficiencias legales que hay en Colombia. Entonces yo creo que tenemos que analizar el juego en todos los campos: derechos de la naturaleza, temas ecológicos, democracia en consulta popular y consulta previa. Y este tema de esta tarde, que es el tema corporativo, debe entrar a la mesa de análisis de nosotros. Definitivamente no creo que el derecho sea la solución, es solo una herramienta más de las luchas sociales del país. Recuerden que todas las legislaciones de avanzada que se han dado en el mundo son resultados de luchas políticas. Es como para decirte, creo que también estoy de acuerdo contigo y hago énfasis en que tenemos que sumar este ingrediente de esta tarde, más no el único. Bueno, pues esa pregunta me parece que es importante, pero pues creo que es una pregunta permanentemente no solamente de ustedes, sino de todos los procesos sociales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo creo que finalmente la experiencia del Quimbo, como las experiencias de todos los procesos de resistencia contra proyectos extractivistas, lo que nos ha demostrado es que el único camino que tenemos las personas que habitamos nuestros territorios es precisamente ejercer nuestro derecho a la autonomía territorial, ¿sí? O sea, nosotros no podemos seguir permitiendo que ingresen a nuestros territorios, destruyan nuestros territorios y que sigan siendo amparados por estos marcos o estas estructuras jurídicas que siempre han construido ellos para imponer esos proyectos. Entonces creo que en el ejercicio de hecho de nuestra autonomía territorial podemos encontrar el camino no solamente a permanecer en nuestros territorios, sino también a construir mecanismos para posibilitar lo que nosotros consideramos deben ser nuestros territorios. Creo que en los diferentes territorios siempre hay propuestas desde las experiencias, desde la vocación tradicional o desde las experiencias alternativas del buen vivir, del vivir bien, y no solamente tenemos que estar en una posición de ejercicio de autonomía territorial para la defensa del territorio contra estos proyectos, sino también para viabilizar nuestros proyectos de vida o nuestros proyectos comunitarios. Entonces, ¿qué hacer? Quiere decir eso, que no permitamos que sigan ingresando estos proyectos, porque desafortunadamente mientras nosotros lo pensamos o mientras esperamos también a veces resultados de acciones jurídicas o de otro tipo de estrategias, pues ellos van avasallando nuestro territorio y lo van destruyendo. Entonces, como Andrea también lo dice, me parece que eso es un conjunto de estrategias que se deben articular, pero que tienen que estar o partir desde el principio de la autonomía territorial. Y creo que es algo que nosotros tenemos que reivindicar en cada momento cuando estamos en nuestros territorios. Entonces, pues eso diría yo, y muchas personas nos dicen,
Ya para responder la primera afirmación que usted hizo, que digamos uno podría decir que no pasó nada en el Quimbo o en el Huila porque finalmente se construyó la represa. Y nosotros, por ejemplo, desde el proceso de Azoquimbo tenemos una lectura de que pasó muchísimo porque en el departamento del Huila precisamente no se puede construir una sola represa más gracias a Azoquimbo, en el sentido de la lucha que construyó Azoquimbo en 10 años le permitió a los ciudadanos del departamento del Huila entender lo que implica la construcción de este proyecto y entender no solamente las represas, sino lo que implica el momento actual en el país, sí, generado por la política extractivista. Hoy en el departamento del Huila hay una conciencia muy fuerte alrededor de todo el modelo minero energético, y eso fue gracias a la experiencia de Azoquimbo. Desafortunadamente tenemos unos desastres inmensos en términos de los daños ambientales, sociales, ecológicos, o sea, arqueológicos, una cantidad de daños que no han sido reparados, que no han sido resueltos, pero nosotros no hemos dejado a un lado esa lucha. Es decir, nosotros seguimos en la exigencia de que se restablezcan y que se indemnicen y que se reparen todos los derechos de las comunidades, pero lo que sí vamos a destacar es que el proceso de Azoquimbo permitió que en el departamento del Huila se construyera una conciencia política alrededor de lo que significa el modelo extractivo y de cómo deben también fortalecerse las autonomías territoriales. Esa, en mi opinión, es, digamos, una de las ganancias que hemos tenido, que yo creo que tal vez es la mayor. Como les dije, el plan de privatización del río Magdalena pretendía solo en la parte alta, o sea, en nuestro departamento, construir 9 represas. Construyeron Betania, construyeron el Quimbo, no lo impusieron, ¿sí? Porque eso fue violento, una imposición violenta. Y quisieron construir Oporapa y, como les estaba mostrando al final, no lo pudieron hacer. Entonces hemos suspendido ese modelo energético que se intentaba imponer en el departamento, y eso es una gran ganancia. Nos construyeron el Quimbo, nos la impusieron, que además nosotros creemos que se puede desmantelar, pero bueno. Pero no nos construyeron las demás represas, y creo que eso es una lucha también, pero no es algo indefinido, pero creo que es lo que nos permite también seguir avanzando en esa pelea que llevamos en todos los territorios, que en nuestro departamento se expresa con las represas, ¿sí? Pero en otros departamentos se expresa con la minería de carbón, con la minería de oro, con explotación de fracking. Eso es lo que pasa en todo el país. Entonces, pues yo creo que eso fue un resultado importante. Bueno, muchísimas gracias a nuestras panelistas.